Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues voy a grabar un vídeo que es inevitable grabar, como os podréis imaginar, antes de irme a ver el nuevo capítulo de una de mis series estelares de este momento. Y bueno, pues como veis aquí, os imagináis, estoy hablando del crimen de Pioz. Bueno, Crimen de Pioz, como sabéis, fue una auténtica salvajada. Estamos hablando de un perturbado mental de máximo nivel. O sea, lo que le pasó a esta familia fue una cosa terrible. Que hubiese además dos niños de por medio es una cosa que por más vueltas que le des no tiene ninguna explicación, la verdad. Es una cosa muy dura, pero bueno, a veces lamentablemente pues pasan este tipo de cosas que no sé, tan desconcertantes que no puedes parar de dar vueltas y decir, pero ¿cómo es posible, no, que sucedan cosas así? Aún encima con una familia que teóricamente se ha portado bien contigo, pero bueno, en fin, hay mucho perturbado en este mundo, lamentablemente, y luego gente que no es tan perturbada, pero que sencillamente es mala, es psicópata, en fin, miles de cosas, ¿no? Pero bueno, sin enrollarnos más, bueno, quería empezar el vídeo con una foto de las víctimas, básicamente con la que también espero terminar el vídeo. Y luego ya iremos viendo pues la cara o el careto del sinvergüenza malnacido que llevó a cabo este crimen tan brutal. Y como siempre, pues voy a empezar por el final, porque en este caso pues es perfectamente factible, ¿no? Bueno, básicamente un 17 de septiembre, una mujer que pasea por la urbanización La Arboleda pues se sorprende del olor tan terrible, ¿no?, que sale del chalet número 594 de la calle Los Sauces. Entonces, claro, ante esto, pues evidentemente avisa a la Guardia Civil, que acude a la casa y imaginaos cómo al entrar descubren que la puerta no ha sido forzada, que todo parece limpio, quizá demasiado limpio. De hecho, encuentran allí 6 bolsas de basura cerradas con cinta americana de embalar y los agentes es cuando descubren que en todas hay restos humanos. En 2 de ellas estamos hablando de un hombre, como vemos aquí, cortado por la mitad. En otras 2 a una mujer y en otras 2 más 2 niños. Todos han sido acuchillados y aquí es donde empieza la operación conocida como Arboredo, que en portugués significa arboleda, en nombre de la urbanización de los crímenes. Bueno, pues a partir de aquí comienza, digamos, una investigación, que no deja de ser o de provocar una consternación terrible, tanto para los investigadores como para las familias, como para toda la comunidad, la sociedad, en fin, una cosa realmente brutal. Como os comento, aquí vemos al, en fin, asesino brutal, que lo veis aquí, parece un joven normal y corriente, no tiene una cara especialmente de loco ni mucho menos, con, bueno, su amigo del que también hablaremos detrás de él, que también, bueno, tiene algo que ver con el tema, ya veremos lo que pasa. Y bueno, pues vamos a ir analizando el caso, como os comento, y ver un poco qué fue lo que sucedió aquel macabro día, ¿no? Que bueno, estamos hablando nada más y nada menos que el crimen se cometió exactamente el día 17 de agosto de 2016 y no es hasta el 17 de septiembre, como os he comentado al principio, cuando esta señora, digamos que nota ese olor y se llama a la Guardia Civil. O sea que es que estamos hablando de un mes y un día, ¿vale? Para ser exactos. Bueno, pues comienza la investigación y lógicamente el primer paso, pues se trata de averiguar evidentemente quiénes son las víctimas, investigar todo lo que es su vida anterior para ver cómo es posible que hayan terminado de esta manera. Y bueno, se llega a la conclusión de que se trataba de la familia Campos Santos. Él concretamente era Marcos y ella Janaina, los dos de 39 años y brasileños. Por supuesto, los niños pues serán sus 2 hijos, Carolina María de tan solo 4 años y David de 14 meses. Las primeras pesquisas se centran en la vida personal del matrimonio.
Se ve, como os digo, la puerta no ha sido forzada, pero la extrema violencia, sin ninguna duda, o sea, es que, en fin, matar a 2 niños y el hecho de que no se hayan llevado los cuerpos, que los hayan abandonado allí, hace pensar que pueda tratarse de unos crímenes por algún tipo de deuda realizados por algún profesional, algún tipo de mafia, por motivos económicos y demás. Pero cuando se empieza a investigar, pues se llega a la conclusión de que se trataba de una familia honrada, sin relación con nada turbio. Y claro, pues la Guardia Civil reconstruye los pasos primero del padre, Marcos Campos, que quiso emigrar de su país, Brasil, a Estados Unidos, pero no consiguió el visado. Así que llegó a España en el año 2000 y estuvo hasta 2003. Luego regresó en 2010. Es cierto que nunca tuvo mucha suerte este señor. Se instaló en Galicia en casa de un amigo y fue panadero, cocinero y digamos que ganó algo de dinero montando conciertos de la Orquesta Alarma por la provincia de A Coruña. Y en 2011 vuelve a Brasil, es cuando conoce a su mujer Janaina y allí tienen a su primera hija Carolina y luego en agosto del 2013 pues se casan. Es en este momento cuando ambos deciden que para criar a su hija, y es así, España es mejor lugar que Brasil porque es bastante más seguro. De hecho, Marcos comenta a su familia que en Brasil se mata a las personas como a las hormigas. Es cierto que es un lugar mucho menos seguro y eso lo sé de primera mano por un familiar que tuve viviendo allí 8 años. Y el caso es que vienen y se instalan en Valladolid, donde el hombre trabaja en un restaurante que, bueno, pues acabaría quebrando en la primavera de 2015. Y allí, ya os digo que no tenía mucha suerte, nace su segundo hijo, David. El matrimonio, por tanto, se desplaza a la Comunidad de Madrid, concretamente a Torrejón de Ardoz, pero no estaban huyendo de nadie, como se contó en un principio. Ya os digo que era una familia honrada y básicamente huían de lo que es la crisis económica. Él no tuvo suerte, buscaban fortuna, querían ganarse la vida simplemente. El hombre, digamos que era un buen churrasquero porque es el que se ocupaba de hacer las barbacoas y además había trabajado en varios restaurantes latinoamericanos. Uno de los últimos, curiosamente, en el centro comercial Plenilunio, que todos los que somos de aquí de Madrid hemos visitado alguna vez, frente a la sede de la UCO de la Guardia Civil. El matrimonio básicamente, bueno, pues luchaba por salir adelante, o sea, es que no hay más que decir. Pero bueno, en un momento determinado de la primavera de ese año, pues las cosas parece que empiezan a torcerse. Digamos que llega desde Brasil un sobrino del hombre, un joven que es básicamente un crío de 19 años que se llama Patrick, que es el que os he puesto en las últimas imágenes, y que quiere ser futbolista nada más y nada menos y jugar en el Real Madrid. O sea que el tío venía con unas aspiraciones de nivel. Digamos que los padres de Patrick no podían con él, literalmente, a pesar de que eran una familia acomodada en Brasil. El padre es médico, un familiar es concejal, o sea, un niño mimado, de dinero y demás, y lo habían mandado a Inglaterra y Portugal para ver si hacía algo de provecho, pero lógicamente pues no lo consiguió porque era un inútil redomado, lo típico, y perdonadme, pero es lo que hay. Así que le pidieron a Marcos y Janaina que con toda su buena voluntad y encima de los problemas que tenían, lo acogieran en su casa de Torrejón. Además, los padres de Patrick le mandaban bastante dinero para vivir en España, de forma que podía colaborar con la familia que lo iba a acoger. Independientemente de esto, ya os digo, por mucho que puedas colaborar con un dinero, estamos hablando de una familia que tiene 2 hijos y que su situación desde luego no es despampanante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos que el joven llega en marzo y se instala con el matrimonio y los 2 pequeños. Como os comento, trata de entrar en algún equipo de fútbol de Torrejón de Ardoz, pero tampoco lo consigue. Va al gimnasio y el resto del tiempo básicamente lo pasa en casa holgazaneando, ¿no? Porque como es un niño pijo, que ya os digo, no necesita, digamos, buscarse un trabajo ni buscarse la vida, pues es lo que pasa. La verdad es que está todo el tiempo sonriendo, el muy capullo, pero bueno, en fin.
Claro, como está todo el día en casa sin hacer nada, su tío Marcos es el único que acude a trabajar y por tanto allí en la casa se quedan su mujer, Janaina, y los dos pequeños. Desde este momento el clima empieza a enrarecerse muy rápido. Básicamente el hombre confiesa a sus compañeros de trabajo que cree que su mujer y su sobrino tienen una relación sexual aprovechando que él falta de casa. La mujer por su parte habla con su familia en Brasil y les dice que el pariente de su marido la acosa, se pasea desnudo por la casa y la intimida. También que se porta mal con los niños. No sabemos realmente cuál fue la verdad, la sabe solamente Patrick, pero tampoco nos podemos fiar, como es lógico, de lo que cuenta. Y como nos han dicho con educación pero con firmeza, tampoco importa lo que es para la investigación criminal del caso. En el mes de julio ya la familia decide dejar atrás al sobrino y buscar nuevos horizontes porque tampoco tienen muchas más opciones. Y digamos que en principio no parece que esto el chico se lo tome a mal. Incluso parece ser que ayuda al matrimonio a buscar y alquiler el chalet en Pioz, en la provincia de Guadalajara, muy cerca de Alcalá de Henares, donde trabajaba su tío, y de Torrejón, donde él se queda viviendo. Pero lo cierto es que Patrick ya no vive con Janaina, con la que parece que se ha obsesionado. Así que bueno, la familia, como os comento, trata de rehacer su vida sin ese sobrino molesto. Esos últimos meses pueden quedar como un mal sueño, pero una tarde, y esto es crucial en la investigación de la Guardia Civil, Patrick vuelve a Pioz y va al chalet. Esa maldita sonrisa que me pone enferma la Virgen. Bueno, cuestión. Aquí vemos a la pareja feliz y tranquila, y ya os digo que, bueno, pues concretamente es el 17 de agosto cuando este individuo impresentable, sinvergüenza, malnacido, etcétera, etcétera, llega a Pioz en autobús hacia las 3 de la tarde. Lo que podemos contar, jefa, es que la Guardia Civil tiene constancia documental de esa llegada. Suponemos que alguna cámara de seguridad lo grabó, por suerte. A esa hora en el chalet solo están la mujer y sus dos hijos, además, porque el hombre está trabajando en el restaurante y llegará más tarde. Así que Patrick acude al chalet, la mujer le abre la puerta, obviamente sin saber ni imaginar ni por asomo, vamos, qué es lo que va a ocurrir, o al menos todo indica que fue así. Así que bueno, la cerradura no está forzada, los vecinos no oyen nada, no sabemos qué ocurrió luego, aunque luego bueno, haremos una reconstrucción de los hechos. La UCO habla de un asesinato secuencial. Lo que no es cierto es que fueron torturados. Digamos que el criminal dio un tajo con un cuchillo en el cuello de la mujer, otro a la niña y otro más al bebé. En fin, hay que estar muy mal de la cabeza para hacer algo así, tener esa sangre fría, me canso de decirlo, en fin. El padre Marcos recibió al menos 3 heridas de cuchillo en el cuello. Luego, y esto sí que está comprobado, vuelve a haber constancia documental de que a las 6 de la mañana del día siguiente el joven coge un autobús con destino a la Comunidad de Madrid, como si nada. El 18 de agosto su tío, claro, ya no acude a trabajar y por tanto nadie vuelve a ver a la familia brasileña. Evidentemente porque todos están muertos. En fin, perdonad, pero estas cosas no sé. Digamos que durante tantas horas dentro del chalet donde había matado a 4 familiares, lo que hizo el perturbado fue limpiar a fondo, troceó los cuerpos de los 2 adultos, los metió en 4 bolsas de basura y metió los de los 2 niños en otras 2. Luego las cerró con cintas de embalar, limpió todo el chalet a fondo, que no es fácil después de semejante carnicería, y se fue con el ordenador y un teléfono. Llegó a su casa por la mañana temprano, se acostó a dormir como un lirón y luego aquella tarde se fue al gimnasio a hacer algo de ejercicio y ni corto ni perezoso continuó con su vida en España durante un mes. Ya os digo, recordemos que los cadáveres de sus familiares no se descubren, como os he dicho, hasta el 17 de septiembre. Es que tela marinera, tela marinera, en fin. Así que los investigadores rastrean ahora sus movimientos en esos 30 días.
que no se sabe, o sea, cómo es posible, ¿no? Que no se sepa nada, ni nadie pregunte, ni, en fin, vamos a ver. Bueno, aquí ya vemos una foto en la que por lo menos no sonríe el muy HDP, pero bueno, no será por ganas porque sentimientos no tenía ninguno y remordimientos, por supuesto, muchísimo menos. Entonces ya os digo, se empieza a investigar a ver qué ha pasado con este señor, con este individuo durante esos 30 días, pero parece ser que trató de conseguir un coche que no tenía, evidentemente, para llevarse del chalet las bolsas de basura, pero debió de ocurrir algo que no le permitió hacerlo. Así que el caso es que cuando el descubrimiento de los cadáveres salta a la prensa, el tío cambia a toda prisa el billete de avión que tenía para volver a Brasil el 16 de noviembre, se va a su país el 20 de septiembre en un avión que sale de Barajas y pasa por Lisboa y Río de Janeiro antes de llegar a Recife, donde se baja el acusado de los 4 asesinatos. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que por suerte la Guardia Civil ya estaba tras su pista, lo acechaba y buscaba pruebas contra él que muy pronto iban a encontrar. Así que básicamente descubren que Patrick había ido alguna vez antes al chalet de Pioz, suponen que para acechar a la pobre mujer cuando se quedaba sola, en fin, y el registro a fondo del chalet da dos buenas noticias. Lo primero, que hay ADN, en este caso sí, del sobrino en las bolsas de basura donde están metidos los cadáveres y también en un cuchillo encontrado en el lugar del crimen. Pero claro, el asesino, o sea, el tal Patrick, está en Brasil. Así que, bueno, parece ser que se presenta incluso en una comisaría el pasado 30 de septiembre y queda en libertad. Dice que se ha ido de España por miedo a lo que le ha pasado a su familia. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es una cosa que es lo que, ya te digo, no te puedes parar de preguntar. Esa violencia y también ese cinismo en un joven de tan solo 19 años. O sea, ¿cómo es posible? Esto es un poco como las masacres de Columbine y todo eso, ¿no? Ya también, bueno, pues haré algún vídeo sobre alguna de estas masacres que fueron especialmente significativas y hablaremos sobre ese tema largo y tendido porque también tiene mucho que analizar. Entonces, bueno, básicamente, bueno, claro, los investigadores llegan a la conclusión de un dato en su pasado que explica en parte su conducta criminal. Digamos que el verdadero motivo por el que su familia le había empujado a irse de Brasil. En junio de 2013, cuando Patrick tenía tan solo 16 años, entra en una clase de su instituto en la localidad de João Pessoa, del estado de Paraíba, y acuchilla a un profesor de biología en el abdomen y en el cuello. Y bueno, el profesor sobrevivió y Patrick fue tan solo condenado a trabajar 45 días en distintas labores sociales y para su comunidad. Ya me dirás tú, en fin, yo alucino. No sabemos si el tío de Patrick y su esposa conocían este episodio cuando aceptaron acogerlo en su casa, pero vamos, yo doy por hecho que no, porque vamos, no estamos hablando de ninguna tontería, o sea, yo no entiendo cómo, venga, pues 45 días y limpia un poquito las calles. O sea, es que son cosas inaceptables y que al final, ya os digo, no tienen ningún sentido y que propician que luego sucedan estas cosas, porque como no se toman medidas desde el primer momento, pues al final, ¿quiénes son los culpables aquí? Aparte de este personaje. Entonces, claro, en su momento es el problema, que es una situación muy complicada, porque el que es acusado de 4 asesinatos cometidos en España está en Brasil y ni siquiera está detenido. Entonces, lógicamente, se hace muy difícil que fuese juzgado aquí, en Guadalajara, que es la provincia donde se cometieron los crímenes, ya que, como sabréis, Brasil no extradita a sus ciudadanos para que sean juzgados en otros países. Y además las víctimas de Patrick eran todas brasileñas, salvo el pequeño David, que había nacido allí en Valladolid. Y en cuanto a que siga en libertad, pues lógicamente se esperaba que con las pruebas contundentes de ADN que van a aportar en Brasil allí los agentes de la Guardia Civil, esto se pueda resolver de alguna manera. Bueno, aquí además también hay que tener en cuenta una cosa que es muy fuerte en realidad, aparte de todo es fuerte de por sí, evidentemente, y es que entra en escena, digamos, el joven Marvin Enríquez Correia, ¿no?
al que bueno, pues se supone cómplice del asesinato de los 4 miembros de la familia brasileña, ya os digo, cometido por su amigo Patrick. Y esto, bueno, pues lo sabemos por lo siguiente. Digamos que en un momento determinado, este Enrique Escorreya pues llega a ser detenido por la policía brasileña por el atroz crimen que conmocionó tanto a España como a Brasil, y supongo que al resto del mundo, si es que tuvieron conocimiento, cosa que no dudo, bajo la sospecha de haber colaborado con el autor del cuádruple asesinato, aunque sabemos que luego fue puesto en libertad, eso sí, con medidas cautelares. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues según los autos, Nogueira, ya os digo, y esto está claro, mató a su tía y a sus primos de corta edad, y acto seguido, Tan Pancho se pone a hablar con este amigo a través de WhatsApp. Y digamos que en esa conversación les pone con todos los pormenores de los 3 asesinatos cometidos, todo lo que la salvajada que llevó a cabo, y además afirma que estaba esperando la llegada de su tío para igualmente quitarle la vida. O sea, con qué frialdad, con qué frialdad actúa este chico. Y luego el otro, en fin, claro, no sé. Ya veremos que, bueno, luego él dice que claro, que se imaginaba que esto no era real y demás. Bueno, total, que digamos que en el proceso también parece ser que consta que Nogueira, ante la larga espera, demostró señales, fíjate qué lástima, de agotamiento, e insinuó que no mataría a su tío, ante lo cual al loro, el Enrique Escorreya le instigó a persistir en su idea original de asesinar a la familia al completo, lo que finalmente ocurrió. Claro, en este contexto, la magistrada brasileña señaló que a pesar de la conducta de Enrique Escorreya, de ser sin ninguna duda abyecta, repugnante, sórdida, fría, vil, resulta que no puede ser considerada criminal porque simplemente no ha sido descrita en la ley penal como tal. Ya me dirás. Considerando que para caracterizar la existencia de una infracción penal es necesario que la conducta sea tipificada e ilícita, y no hay dudas de que los hechos narrados en la denuncia, en lo que respecta al imputado, no constituyen una infracción penal, justificó. Pues claro, él se lo suelta, ¿no? Dice, no, tío, espérate, mata a tu tío también, ya que estás, o sea, venga, tranquilamente, ponte, ya mátalos a todos, hombre, no desistas ahora y tal. Pero claro, eso como tal, pues no se considera una inducción al crimen, ni se considera una conversación con un colega, que ya me dirás tú qué tipo de conversación es esa, pero claro, estamos hablando que como siempre, bueno, pues digamos que como máximo podrían ser considerados como sendos actos preparatorios. Con todo nuestro ordenamiento jurídico no están tipificadas conductas que son subjetivas, ¿no? Porque es lo que pasa en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un vacío legal. Hay un vacío legal que no puede ser llenado por el Poder Judicial, cuya función es hacer justicia, pero no a cualquier coste. Por tanto, el poder discrecional de un magistrado para juzgar está dentro de los límites de nuestro sistema legal, y en este caso no se pudo hacer nada con el individuo este, el amigo, que también tela. Ya te digo, se quedó en una conversación, venga, ala, tal, y es muy subjetivo porque lo puedes estar diciendo en serio, puedes estar, venga, no, hombre, tal. A lo mejor, o sea, como no se sabe exactamente cuáles eran sus intenciones, aunque yo creo que está bastante claro, pero bueno, pues tampoco se puede jugar, ya os digo. Entonces, bueno, pues parece ser que este tío impresentable, en octubre de ese año, es detenido en Madrid, donde llegó procedente de Brasil, además que se entregó voluntariamente, y es cuando un juez decretó su ingreso en prisión tras confesar el crimen, no el tío. Aquí está cuando lo llevan a la vivienda a reconstruir los hechos. Entonces ya os digo, empieza a reconstruir los hechos, a ser interrogado de manera más concreta. Y el tío concretamente vuela el 20 de septiembre de regreso a Paraíba, ya os digo, donde residía con su familia antes de irse a España. Pero bueno, parece ser que el 22 de septiembre se emite una orden de detención europea e internacional por el ADN que se había hallado por los investigadores españoles, pero aún así las autoridades brasileñas no cesaban en su prohibición constitucional de extradición,
pero el chaval indecente se entregó voluntariamente a las autoridades españolas el 19 de octubre, porque parece ser que su hermana Jana, abogada, había estado antes en España para reunirse con el magistrado Fernando de la Fuente, que era el juez encargado del caso, y convenció literalmente a su hermano, menos mal, de que sería mejor estar encarcelado en España que en Brasil, eso sin ninguna duda también. Nada más aterrizar su vuelo en Madrid, en Barajas, fue puesto inmediatamente en prisión preventiva y bueno, temía la perspectiva, ya os digo, de una brutal violación en prisión en Brasil, que sabéis que eso allí en Brasil no se andan con chiquitas. Ya os digo, de hecho, siempre, creo que lo he puesto el ejemplo alguna vez, pero hubo un padre que había torturado, vio y asesinado a su hijo de 4 años y cuando llegó a la cárcel, bueno, pues en fin, lo que le hicieron, que es que es lo que se merece, es que es lo que se merece esa gente, yo lo siento mucho. Fue vio por más de 50 presos y terminó muriendo desangrado, en fin. Yo ya te digo, o sea, a mí pena no me da. O sea, independientemente de que sea moralmente mejor o peor, yo lo siento mucho, pero alguien que hace algo así, pues es lo que te merece, ¿sabes? No como aquí, que encima le damos protección. Entonces, digamos que, claro, él creía básicamente que en una prisión española pues pasaría su vida contemplando la televisión, cosa que en parte es cierta, hasta los 80 años, ¿no? Y esto lo confiesa literalmente a los pocos días de regresar a España el tío con todos sus huevos, ¿no? Bueno, aquí lo vemos en el juicio y demás, y ya os digo, cuando se empieza a investigar y aquí sale a relucir, pues todo un poco lo que fue la convivencia con sus tíos en España, según la versión de este. Y parece ser que, bueno, pues que los problemas empiezan a aparecer porque este elemento, pues, por supuesto, no colaboraba en las tareas de la casa, no trabajaba, no estudiaba, como os comento, porque sus padres lo mantenían con una gran cantidad de dinero mensual. Y básicamente su rutina pues se basaba en salir de fiesta, ir al gimnasio, quedar con amigos, en fin. Y eso, sumado a los comportamientos que tenía, que era lo que le molestaba a la pobre mujer, Janaina, pasearse desnudo de cintura para arriba por la casa y comentarios que le hacía a esta chica en referencia a los pequeños cuando estos no paraban de llorar, pues resquebrajaron la convivencia familiar, ¿no? Así que no contento con esto, bueno, pues el pobre Marcos, digamos que comunicó estos comportamientos a su familia, como os había comentado en un principio, sospechando que pudiese haber algún tipo de relación entre su mujer y él. Eh, y digamos que Patrick, cuando se entera de esto, empieza a desarrollar ya un odio desmesurado hacia su tío y hacia su familia en general. Entonces, bueno, lógicamente, al quedarse pequeño el piso de Torrejón, que es un poco lo que ponen como excusa, pues Marcos decide buscar una casa más grande para su familia, que es cuando se decantan por ese chalet situado en la calle de los Sauces 593 en la Arboleda, de Pioz, Guadalajara, y Marcos y su familia se trasladaron al chalet para instalarse. No obstante, Marcos ofreció a Patrick ir a vivir con ellos y este dijo que lo haría más adelante. No obstante, Marcos, al ir a buscarlo después de organizar la casa para que se trasladase con ellos aún encima, no fue capaz de localizarlo y le dijeron que se había ido. Por tanto, Marcos pues no le da más importancia y supuso que en algún momento volvería, mientras que el elemento por su parte alquiló un piso porque tenía dinero de sobra de sus papaitos, junto con dos chicas de su misma edad de la localidad vecina de Alcalá de Henares. Bueno, aquí tenemos el chalet. Digamos que sus compañeras de piso, además, pues lo definen como siempre, pues con un carácter afable, divertido, extrovertido, que solamente cambiaba radicalmente a la hora de hablar de su tío, que lo definía literalmente como un HDP y de hecho lo acusaba de haberle robado dinero y desatender a su familia, asegurando que era él el que se encargaba, me da la risa, del cuidado y la alimentación de sus hijos, mientras que el hombre, Marcos, desaparecía todo el día, porque no hacía más que trabajar. Y bueno, según contó en el juicio, cuando supo que su tío Marcos hablaba de sus comportamientos cuando vivía con ellos y un supuesto robo por su parte, juró que aquello no quedaría así, fraguando una macabra venganza en su mente y que, como podemos ver, cumplió, pero con mucha alevosía y ensañamiento además, ¿eh?
Así que, como os comento, pues ni corto ni perezoso, la mañana del 17 de agosto de 2016, cuando ya nadie se lo esperaba, pues Patrick se dirige a entrenar al gimnasio de Alcalá de Henares, donde ya os digo solía acudir a menudo, y después de entrenar se dirige tranquilamente a una pizzería donde compró 2 pizzas con la intención de llevarlas, por supuesto, a casa de sus tíos. Con él llevaba una mochila con cintas americanas, una navaja, varias bolsas de basura y unas cuantas toallas en su interior, por lo que a las más o menos aproximadamente la 1 de la tarde se dirige a un autobús de la línea 271 desde Alcalá de Henares hasta Pioz, donde habitaba la familia. Una vez llegado al chalet donde residían, Patrick comió con Janaina y sus primos, ya os digo, y tras la comida, literalmente mientras la mujer limpiaba los platos en la cocina del chalet, pues la apuñaló en el cuello y la dejó desangrándose hasta morir. Tomemos aire. Bueno, posteriormente se dirigió al salón donde estaban sus 2 primos pequeños, los cuales presenciaron además el asesinato de su madre, y al igual que su madre, bueno, pues le rajó el cuello este energúmeno. Y bueno, mientras esperaba a su tío Marcos, digamos, fue cuando limpió la casa para que no quedase rastro de su presencia, descuartizó cadáveres, los metió en las bolsas y ya os digo, chateó por WhatsApp con este amigo que manda narices, jactándose de los asesinatos y llegando a tomarse autorretratos con los cadáveres. O sea, es que yo, en fin. Pero es que además su amigo, lejos de asustarse, pues básicamente le siguió el juego, entre comillas, y además le dio indicaciones para huir del lugar sin ser visto. Y alrededor de las 9, pues Patrick consumó su último asesinato con su tío Marcos, después de estar esperando allí con su familia, en fin. Y claro, pues lógicamente nuevamente tuvo que limpiar la casa, descuartizar el cadáver de su tío y meterlo en otra bolsa de basura. Y una vez que consumó, como os digo, el cuádruple asesinato, se queda a dormir en el chalet donde su familia yacía muerta hasta que a la mañana siguiente regresa en otro autobús de la línea 271 a Alcalá de Henares para jugar al fútbol tan tranquilo, que es el deporte que practicaba, digamos, cuando yo de España a Brasil un mes después, cuando, como sabéis, se descubrieron los cadáveres de la familia debido a la inactividad en la casa de las víctimas y el fuerte olor que provenía de esta. Bueno, pues aquí vemos la maravillosa carrera de este individuo, carrera criminal. Al que vemos al fondo así calvito es el profesor al que agredió. El que vemos con gafas es el cómplice amigo y luego en el otro lado pues están Janaina y Marcos, ¿no? Sus tíos. En fin, el caso es que hay un documental que me imagino que sabréis en A3 Media Premium, o que se estrenó en su momento, que da pues testimonios inéditos, conversaciones reales, archivos oficiales y material, digamos, de familiares y amigos. Y bueno, pues aquí es donde se plantean pues determinadas preguntas, que es las que nos hacemos todos de alguna manera. Y es lo primero, cómo un joven de 19 años que está en una situación totalmente privilegiada, ¿vale? Porque ya os digo que es que vivía de maravilla, no tenía ninguna necesidad, digamos que mata a su propia familia. Luego, ¿por qué se ve en la necesidad de compartir este crimen por WhatsApp a 6.000 kilómetros de distancia? ¿Por qué el adolescente, ¿vale?, con el que comparte estos datos, que tiene 17 años, observa en la distancia y no reacciona? ¿Por qué otros jóvenes que de manera accidental acceden a ese chat tampoco denuncian ni lo alertan? Bueno, pues todo esto lo podemos ver o resolver de alguna manera en los 5 capítulos del True Crime que se realiza, ya os digo, para Antena 3 y que está dirigido por Juan Carlos Arroyo. Os lo digo porque es muy interesante. Ya os digo,
El móvil realmente no se dilucidó porque no interesaba, él confesó, tampoco interesaba saber por qué lo hizo, aunque realmente yo creo que los motivos, según lo que hemos comentado, son bastante obvios. Y bueno, pues alguna de las manifestaciones que hace, ¿no?, de manera despiadada es: solo huelo a sangre y eso que me he duchado, no he sentido nada. Yo creo que lo que me pasa es que no conecto con las cosas. Es una de las comentarios que hace y que retransmite en directo por WhatsApp, ¿no? Entonces, de alguna manera se analiza un nuevo tipo de criminalidad donde lamentablemente las redes sociales están presentes y los jóvenes que han crecido con un dispositivo en la mano son los más afectados. Es decir, en esta masacre también, o sea, tened en cuenta que se profundiza en: oye, no se lo digas a nadie, ¿no? O sea, le está contando haciéndose fotos con los cadáveres y tal, pero no se lo digas a nadie, ¿no? Entonces, bueno, al final pasa lo de siempre, que las redes sociales son un retransmisor de la tragedia en este caso, que a ver, tampoco es que sea tan habitual, y que crearon una distancia de los jóvenes de la realidad y de sus consecuencias, sin ninguna duda. Y además esto hace ver que la juventud, por desgracia, está cada vez más acostumbrada a ver contenidos violentos en las redes. O sea, eso es así. Entonces, ya os digo, ¿cómo es posible o cómo nos llama la atención de alguna manera que sus amigos no vieran señales en este individuo de que estaba como un cencerro? O sea, de que ya había hablado súper mal de su tío, en fin, que sus amigos lo feliciten por ello y que incluso lo ayuden a esconderse y tal. Yo ya os digo, ahora que el chaval que fue cómplice de alguna manera y que ya tiene una edad, digamos que explica en este documental, que os recomiendo, por qué hizo lo que hizo, después de, lógicamente, pues una cárcel de por medio, mucha terapia, tanto de psiquiatra y de psicólogo, porque si no, ya me diréis, y parece ser que procesando la información, pues es cuando explica en este documental de alguna manera algo inexplicable, cómo es el chat y lo que le impidió denunciar. Ya me dirás tú si es que hay alguna excusa para todo esto. Así que, en fin, una cosa alucinante. Así que, bueno, la sentencia finalmente, bueno, pues digamos que tras la Audiencia Provincial de Guadalajara fue quien juzgó y condenó en primera instancia a este individuo a 3 condenas de prisión permanente revisable como mínimo, claro, más una condena de 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, porque lo que es un descuartizar un cadáver tiene tela marinera. Y bueno, esta sentencia inicial, lógicamente, pues fue recurrida, como pasa siempre, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que sustituyó 2 de las prisiones permanentes revisables por otros 2 asesinatos con alevosía, o sea, tela marinera, quedando la condena en una sola prisión permanente revisable y 3 asesinatos alevosos, sumando estos últimos 75 años de prisión. Igualmente es pasar el resto de tu vida en la cárcel, en teoría, claro, eso sería lo ideal. Esta última sentencia fue recurrida por la acusación particular, porque es que siempre se recurre, incluso aunque sea tan evidente. ¿Cómo se puede defender a personas así? Yo es que de verdad que es su trabajo y lo tienen que hacer bien, pero joder, yo es que no podría porque le reviento. Y ya os digo, fue recurrida ante el Tribunal Supremo con apoyo de la Fiscalía, y en respuesta a este recurso y teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes, finalmente fue sentenciado por el Tribunal Supremo a cumplir una condena de 25 años más 3 condenas de prisión permanente revisable. Evidentemente, es que vamos a ver. Digamos que el Supremo estima el recurso de la acusación particular, apoyado por la Fiscalía, en relación a la condena de los asesinatos de los niños y lógicamente, eleva 25 años de prisión por cada uno de ellos, que era lo que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a penas de prisión permanente revisable. O sea, es que estamos hablando de una hiperagravación derivada de la especial vulnerabilidad de las 2 víctimas. Estamos hablando de niños, ¿no? Y además confirma el resto de penas establecidas por la sentencia de apelación. 25 años de prisión por el asesinato alevoso de la mujer
y prisión permanente revisable por el asesinato alevoso del hombre, ya que es el último de los perpetrados cronológicamente y que fue de aplicación en su caso el artículo 140.2 del Código Penal, que aplica esta pena al de asesinato que hubiese sido condenado por la muerte de más de 2 personas, en este caso 3 asesinatos previos. Con lo cual, la sentencia, con lo que es el presidente de la sala, desestima íntegramente el recurso del acusado, que defendía, entre otras cosas, ya me diréis, que en caso de confirmarse la calificación jurídica de asesinatos alevosos debía imponerse una sola pena de prisión permanente revisable que englobara los 4 crímenes, argumentando que por el último de los perpetrados cronológicamente se le había aplicado esa pena precisamente por haber cometido los 3 asesinatos previos. Total, a ver, esto en realidad es un poco absurdo, ¿no? Porque el caso es que da igual que sean 3, que sean 4, el caso es que el tío va a ser condenado a prisión permanente revisable, lo que se debería llamar, como ya he dicho en mil ocasiones, cadena perpetua y punto y pelota, y no darle tantas vueltas a que si esto, que si lo otro, porque al final es que, bueno, el Supremo lógicamente dice que carece de sentido que la muerte de 3 o más personas fuese castigada con la misma pena que la muerte de una persona susceptible de ser calificada, según lo que indicaba el artículo 140 del Código Penal. Entonces, que ese desenlace fuera el resultado de una extravagante regla de consunción aplicada en gravísimos delitos contra la vida, básicamente. Y por supuesto, da la razón a la acusación particular e impone las penas de prisión, ya os digo, permanente revisable por el asesinato de los 2 niños, porque las víctimas son menores de 16 años, se tratan de personas especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, como prevé el Código Penal. Entonces, no creen que ello vulnere el principio non bis in idem, que ser condenado 2 veces por el mismo delito, por si no lo sabéis, y por la circunstancia de que se haya tenido en cuenta su minoría de edad para calificar el crimen como asesinato alevoso. Está claro, o sea, es que están en total indefensión las víctimas. Eso es la alevosía, como he dicho varias veces. O sea, es que no pudieron oponer defensa alguna ante el agresor, lógicamente. Estamos hablando de niños pequeñísimos. Es que es una barbaridad. O sea, en fin, o sea, aquí hay que proteger sin ninguna duda a los menores de edad y a las personas más vulnerables, ya sean niños o ya padezcan alguna discapacidad física o mental. Y aunque hay muchas deficiencias técnicas en el Código Penal, está claro, bueno, pues hay una protección a las personas a las que el autor mata, ya os digo, prevaliéndose de su imposibilidad de defensa. Hay que tener mucha sangre fría para hacer algo así, ya os digo. Así que así queda la cosa, se rechaza el recurso del acusado y es condenado, como os he dicho, a esta pena de prisión permanente revisable multiplicada por 3, más 25 años, etcétera, etcétera. Y ya os digo, esto es lo que se puede contar y ya os digo, realmente se podría hacer básicamente una cronología de lo que es el crimen, eh, pero es que yo creo que ya, a ver, voy a intentar resumir muy rápidamente. Bueno, y creo que la mejor forma de terminar, como os comento, pues ya os digo, es esa pequeña cronología muy rapidísima que voy a hacer con esta foto dedicada a la familia, que es lo que nos importa, porque el individuo como tal da exactamente igual. Y bueno, básicamente el 17 de septiembre se encuentran los cuerpos porque, digamos, hay un olor muy desagradable, entonces se llama a la Guardia Civil y demás, y es cuando aparece la Guardia Civil y se encuentran en varias bolsas de plástico a 4 personas, que son Janaina Marcos y sus 2 hijos menores. Y es curioso que pasase tanto tiempo porque los vecinos de la zona básicamente no veían a esta familia desde finales de agosto. Entonces, bueno, parece ser que no le daban importancia porque eran bastante reservados y no solían hacer mucha vida fuera de casa, evidentemente porque vivían de un sueldo del pobre Marcos que estaba todo el día currando, en fin. Durante los primeros días después del hallazgo, básicamente se asegura, o todo parecía indicar, que el móvil, que no vamos a decir móvil, que la motivación del asesinato habría sido un ajuste de cuentas, porque según parece ser un testimonio, la familia llevaba pocos meses viviendo en Pioz, después de llegar, entre comillas, huyendo de Brasil, lo cual se demuestra que no es cierto en absoluto.
y aunque fue la primera teoría, después de las deudas y la venganza, aparecieron como posible causas del asesinato. Es en este momento en que el hermano de Marcos, niega en una entrevista concedida a la televisión todo esto, que tuvieran relación con el tráfico de drogas y demás, y sí dejó la posibilidad abierta a que hubiese algunos impagos, ¿no? Porque claro, ya os digo que tenían poco dinero. Entonces, se empadronan en Pioz pocos días antes del asesinato, actualizan su documentación en el ayuntamiento de la localidad y ya os digo, llevaban 10 años viviendo en España cuando deciden, ya os digo, trasladarse a Pioz. En este momento el restaurante de Marcos, donde él trabaja, pues es una línea de investigación, lógicamente, para la Guardia Civil por si es una posible causa del crimen, bien deudas, ajuste de cuentas, etcétera. Y el hermano de Marcos llega a manifestar que cree que se enteró de algo, vio algo y que quizá lo mataron porque no hablaba, no hablara con nadie, ¿no? De alguna manera. Entonces, a ver un momentito. Ahora. Entonces llegó a sugerir incluso el hermano la posibilidad de que el asesino hubiera acabado antes con la vida de los niños y de Janaina para que Marcos lo viera y sintiese dolor de alguna manera y por eso los agentes investigaron en principio el restaurante donde trabajaba. Pero ya os digo que llega la semana negra, por decirlo de alguna manera, del hallazgo de los cuerpos descuartizados, que además coincide con otros sucesos como la desaparición de Diana Kerr, ¿vale? Por ejemplo, que permanecía en aquellos momentos en paradero desconocido y ya, pues es cuando se produce la aproximación al autor del crimen, que es, como os comento, Patrick, el sobrino de 19 años de la pareja, que huyó rápidamente de España justo en las fechas posteriores, ¿no?, al descuartizamiento. A partir de aquí se llega a la conclusión de que Patrick Nogueira asesinó a sus tíos y primos de forma secuencial, según se explica, porque era una persona con un análisis de conducta criminal, narcisista, egoísta, con falta de apego hacia la vida humana y que además ya tenía antecedentes por haber apuñalado a un profesor. Así que se encuentran, como os comento, restos de sangre, huellas dactilares en el chalet y en las bolsas, por suerte, y finalmente se entrega por el miedo a acabar en una cárcel brasileña que ya sabemos que no tiene piedad y demás. Y pues ya os digo, el presunto autor de asesinato confiesa sin ningún problema y se enfrenta a prisión permanente revisable, lo que finalmente es concedido, ya os digo, por el Tribunal Supremo, y aquí se acaba la historia. Nada, una pena, sobre todo por esos niños, en fin, y nada, por mi parte nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Que paséis buena noche.